Lección número 12. Para el 23 de marzo del 2019. Juicio sobre Babilonia. Versículo de memoria. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18, 4 y 5. Durante la semana pasada hemos dado inicio al estudio de las 7 postreras plagas. Hemos estudiado hasta la 6ª plaga, cuando se preparan los poderes malignos de la bestia representando al papado, del falso profeta representando al protestantismo apóstata y del dragón representando a Satanás, el espiritismo. Que estos 3 poderes salen como ranas por toda la tierra, y son espíritus inmundos porque son mensajeros falsos, es decir, falsos profetas que llevarán su mensaje falso de la paz mundial para poder establecer la ley dominical en contra de la ley de Dios. Pero faltaba ver la 7ª plaga. En la 7ª plaga, prácticamente Dios interviene. La 7ª copa es derramada por el aire. Y entonces se oye una voz en el cielo que dice: consumado es, hecho está. Con eso se termina prácticamente los castigos finales sobre los impíos de la tierra, para luego pasar a castigar a aquellos que llevaron a la impiedad a los impíos, es decir, a los poderes fácticos de la tierra, la bestia, el falso profeta y el dragón. Los líderes de estas iglesias, todo el poder eclesiástico de estas, de los dirigentes religiosos, tendrá que ser castigado al final con la ira del Cordero. Pero luego nos sigue diciendo más el libro de Apocalipsis en el capítulo 16 y en el versículo 17. El 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ahora la Biblia menciona que en la 7ª plaga habrá un gran terremoto destructor que sacudirá al mundo desde sus bases. La corteza terrestre se rasgará, continentes enteros se hundirán en las profundidades del mar, y varios otros lugares serán destruidos. Pero en medio de toda esta destrucción se promete que el pueblo del Señor estará seguro e incólume. A decir verdad, todos estos juicios serán solo para destruir a los impíos y hacer permanecer a los hijos de Dios totalmente sanos y perfectos, listos para el traslado al cielo. Así que los hijos de Dios no temerán tanto a estos desastres para esa época, sino más bien a no haberse preparado lo suficiente para estar en esa época. ¿Cómo hemos dicho que se tiene que preparar el pueblo de Dios? Estudiando Daniel y el Apocalipsis. Si estudia Daniel y el Apocalipsis, cada hijo de Dios es suficiente para estar preparado para la hora crítica que se avecina. Allí está el mensaje de los 3 ángeles, que es el arma poderosa que cubrirá y protegerá de todos estos desastres al pueblo de Dios. Pero aún sigue diciendo más el versículo 18 y 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La gran ciudad fue dividida en 3 partes. Está haciendo alusión a la alianza de los 3 poderes de Babilonia, que volverán a dividirse para el último tiempo, cuando la gente comenzará a perseguir a sus pastores y a los dirigentes por haberles engañado diciendo que las profecías asustaban, que no hay que proclamar este mensaje tan duro al mundo y que por lo tanto hay que decir solamente mensajes suavecitos. Por haber dicho esto, estos falsos profetas son perseguidos ahora y la alianza triple de los ecuménicos se deshace, porque ya también el mensaje del tercer ángel habrá llegado al mundo entero, denunciando a estos 3 poderes como corruptos. Entonces la gente, por más que haya rechazado al principio este evangelio, pronto se pondrá de parte de él, porque sabrá que es la verdad, y se dará cuenta de las cosas que están ocurriendo en el mundo. Y por eso dice que la gran ciudad se dividió en 3. Pero luego el escenario continúa,
y las ciudades de las naciones cayeron. Esto sucede con el gran terremoto, un tremendo desastre que va a tumbar prácticamente todas las casas. Las ciudades enteras serán destruidas, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Para que huyan las islas, solamente queda un camino. ¿Cuál? Un tremendo tsunami. Sin duda, el tremendo terremoto mundial generará un tremendo tsunami por varios lugares de la Tierra. Tal es así que este tsunami llegará a tapar islas enteras, y los montes no fueron hallados porque las montañas, los volcanes estallarán, así que desaparecerán, echando toda su lava por encima de la superficie de la tierra. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, dice el versículo 21, como del peso de un talento. Un talento equivale a 34 kilogramos de peso, y esta es precisamente la cantidad que pesarán todos los granizos que caigan para esa época. Serán grandes pedrones que caerán del cielo. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Es así como con estas 7 plagas se termina prácticamente los castigos de aquellos que prefirieron seguir a la Babilonia. Así, de esta manera, Babilonia es castigada con el furor de la ira de Dios. Y esto nos lleva al capítulo 17 del Apocalipsis, donde profundizamos un poco más acerca de estos hechos y estos eventos. Dice el día domingo 17 de marzo, la Babilonia prostituta. Este término es un tanto duro, sin embargo está escrito en la Biblia y se hace mención aquí de una iglesia. Babilonia es llamada una mujer en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y 2. Mujer en la simbología bíblica representa una iglesia, Efesios 5, 23 y 24. Por lo tanto, entonces, Babilonia debe representar a una iglesia. Pero dice de esta iglesia que es una ramera. ¿Por qué se le dice a una iglesia ramera? Bueno, en el libro de Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3, el apóstol Pablo explica que una ramera o una adúltera es aquella que deja a su marido por otros hombres. Y en este caso la mujer de Apocalipsis 17 ha dejado a su marido, que es Jesucristo, para seguir a los reyes de la tierra y se ha prostituido con ellos, en relaciones ilícitas. Ahora bien, el apóstol Pablo, cuando declara que una mujer es adúltera, es porque ha dejado la ley de su marido. La ley del marido en este caso es la ley de Jesucristo, sus 10 mandamientos y las enseñanzas de la Biblia. Por tanto, entonces, dicha mujer representada aquí es una iglesia que ha atacado a la ley de Dios y ha renunciado a ella. No puede referirse a otra iglesia aquí en el Apocalipsis capítulo 17 que a la iglesia romana. La iglesia de Roma está pintada a las claras en este término de Babilonia. Apocalipsis 17:9 nos da una pista clarísima para entender. Aquí hay mentes que tiene sabiduría, dice, las 7 cabezas sobre las cuales se sienta la mujer son 7 montes. Solo hay un lugar donde existen 7 montes y donde hay una iglesia que está sentada sobre ellos. Es la iglesia católico romana con las 7 colinas de Roma. Así que por lo tanto acá se está haciendo una alusión a Roma. Sin duda Juan estaba haciendo alusión a la Roma que él conocía desde su tiempo ya, y que ésta se extendería hasta el final del tiempo. Por otro lado, se sigue diciendo de esta mujer, que tal mujer se prostituye con los reyes de la tierra. Esto significa que dicha iglesia hace una alianza político-religiosa. Sin duda, durante la Edad Media se realizó este tipo de alianza. El poder de Justiniano, el emperador de Roma, le dio toda la autoridad al pontífice católico romano, para que pudiese llevar adelante el poder de la Iglesia católica. Así el catolicismo triunfó durante la Edad Media por un periodo de 1260 años, dominando al mundo entero, por medio de una alianza político-religiosa. Pero más aún dice acerca de esta gran Babilonia, que también hace beber a todas las naciones del vino de sus fornicaciones. ¿Qué cosa es este vino de las fornicaciones de la grande Babilonia? No es otra cosa que el vino de sus falsas doctrinas o abominaciones. Así lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 17 versículo 4, que dicha mujer tiene en su mano una copa de abominaciones que le hace beber al mundo entero, para que el mundo entero caiga bajo los tremendos errores de su hechicería.
porque dice que todos los demás se emborracharon con el vino de sus fornicaciones. Ahora bien, ¿qué son estas abominaciones? En el libro de Ezequiel capítulo 8 versículos 9 y 10, la Biblia declara que las abominaciones son adorar a los ídolos, es decir, caer en la idolatría. ¿Qué cosa es la idolatría? Babilonia tenía sus dioses al principio. Estos dioses se llamaban Baal y Baali. Estamos hablando ya desde los tiempos después del diluvio, postdiluvianos. En ese tiempo se levantó un hombre llamado Nimrod. Este emperador, que fue un gran gobernante en su tiempo, se declaró ser el sumo pontífice, se puso por nombre el Pontifex Maximus, como el puente que une el cielo con la tierra, y se representó haciendo una gran torre que es la Torre de Babel, que hoy conocemos por el registro bíblico. Dicho personaje se llamó a sí mismo también Baal. Baal significa mi señor, y se hizo representar por el sol en el cielo y por el toro en la tierra. Su mujer se llamaba Semiramis, y a ella le puso Baali, y la representó con la vaca en la tierra y con la luna en el cielo, y se le llamaba la reina del cielo. Las costumbres que estos personajes trajeron sobre la tierra se convirtieron en las nuevas doctrinas de Babilonia. Su nombre, su ley de Babilonia, su derecho de Babilonia. ¿Qué cosa enseñaba entonces Nimrod? Enseñaba la creencia en el panteísmo. El panteísmo declara que los seres creados pueden llegar a ser dioses porque poseen una divinidad interna. De ahí que entonces él declaraba que él era un dios, y declaraba que también los animales eran dioses, y por eso es que hacían en Babilonia imágenes de seres humanos y animales para representarlos como que eran sus dioses. Esta costumbre pasó a Egipto, y Egipto la pasó a las demás naciones paganas, y las demás naciones paganas continuaron con esa adoración hasta el día de hoy, donde todavía existe el paganismo. Su religión se basaba en el famoso yin-yang que hoy se conoce de los hinduistas, el poder de juntar lo bueno con lo malo. Dicha creencia fue iniciada por Satanás, cuando tentó a la mujer Eva, en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 5, cuando le dijo que sería una diosa, y le dijo en el versículo 4 que no perecería por comer del fruto prohibido, sino que más bien se abrirían sus ojos y que sería como una diosa. Sin duda todo esto fue falsedad. El juntar el bien con el mal no convierte en Dios a nadie, sino que más bien trae la mortandad y la desgracia. Así nuestros primeros padres cayeron en la trampa del enemigo y entonces iniciaron la mortandad sobre la especie humana. Así estos dos fueron echados del jardín del Edén, pero esta creencia fue llevada adelante otra vez por Nimrod después del diluvio, en la que se enseñaba que era necesario juntar el bien con el mal para llegar a ser dioses divinos. Sin duda los emperadores se creyeron esta historia y todos repitieron ese nombre a través de la historia. El César se llamaba el divino César, el Inca en el Perú se llamaba el hijo del sol. Así estas creencias inundaron el mundo. La mujer de este hombre entonces era adorada de una manera especial. Se le quemaba incienso, se la paseaba en andas, en procesiones por en medio de las plazas principales de la ciudad de Babilonia, y de esa manera se llevaba junto a ella su hijo Tamuz. Estos dos tuvieron un hijo llamado Tamuz, y según esta, hizo creer que su hijo había nacido el 25 de diciembre para hacer coincidirlo con el ciclo solar. Se conocía que el 25 de diciembre era un día donde más salía el sol, y por eso se pensaba que era el día del nacimiento del sol, mientras que el 24 de diciembre era el día más corto del año y se creía que ese día era que el sol moría, y por eso nacía otra vez el 25 de diciembre. De ahí nació la fiesta de la Natividad dedicada al dios Tamuz. Natividad viene del nombre natalicio o nacimiento. Así fue como entonces se dedicó esta fiesta para Tamuz, con varios sacrificios de fertilidad y muchas cosas groseras que se realizaban durante ese día en honor a este dios Tamuz. Así fue como entonces se celebró la primera fiesta del nacimiento del dios Sol. Junto con esta fiesta se dedicaba 6 fiestas más al dios Sol o llamado Tamuz. Una semana después de la fiesta de la Natividad, se llevaba a cabo la fiesta del Año Nuevo, y a Tamuz se le conocía con el nombre Jano con 2 caras, la cara de viejo y de joven, el año viejo que se iba y el año nuevo que comenzaba. De esta manera era una fiesta de orgías y de borracheras, donde se traían gatos negros para hacer pactos satánicos, a fin de que los ricos pudieran pactar ese día, haciendo tremendos fiestones donde la gente viniera a bailar. ¿Para qué? Para que toda esta gente que realizaba el rito llamado baile
pudiera promocionar al que estaba haciendo el pacto con el demonio. Algunos de estos podían morir en medio de la fiesta o en medio de los viajes que se hacían de un sitio para el otro, porque eso era parte del ritual sangriento para que se hagan ricos los que hacían el pacto esa noche. El pacto lo podían hacer a veces familiares que ni siquiera uno se imaginaba. Podíamos participar de la fiesta que organizaba sin saber que él había pactado con el demonio para tener dinero. Esto era la fiesta de Jano. A esta fiesta le seguía pronto la fiesta de Momo y de Baco, una fiesta de homosexualismo y de borrachera, dedicada al carnaval o la carne que pasa, de donde viene este nombre, y se esperaba que los dioses pasaran ese día en un carruaje por el cielo, en orgías y borracheras, mientras ellos imitaban estas orgías en la tierra con ritos de fertilidad. Y por eso se organizaba la fiesta alrededor de una fogata. Todos daban vueltas alrededor de la fogata, de la candela. De ahí viene la fiesta de la Candelaria. Y los hombres perseguían a las mujeres que venían semidesnudas especialmente para fertilizarlas, a fin de que pudieran agradar así al dios Sol, puesto que esta práctica grosera de fertilizar en ese día era una práctica que hacían creer los babilonios que estaba en relación con la agricultura para motivar al dios Sol a fertilizar a la tierra. Así que esta fiesta era en celebración de la siembra y de la cosecha que ellos llevaban a cabo. Satanás nos llevó a este tipo de fiestas donde se destrozaban prácticamente los cuerpos, porque al final aparecían cientos de enfermedades venéreas a causa de estas prácticas. Y no solamente eso, sino que a los 9 meses se llamaba la fiesta de las guaguas, porque a raíz de esta fiesta llegaban muchos niños al mundo que eran dedicados especialmente en sacrificios humanos para el dios Sol. Así también se celebraba la fiesta de Cupido, una fiesta llamada la fiesta del amor ardiente o enamorados, en las cuales se llevaban prácticas groseras de orgías y borracheras con el permiso de los padres. Los adolescentes entonces se dedicaban a los ritos de fertilización. Pero luego venía la fiesta de Gea, que se llamaba la fiesta de la diosa madre, una fiesta donde los maridos daban permiso a sus mujeres, trayéndoles regalos para que incluso pudieran divertirse con los famosos gladiadores, así como hasta el día de hoy se ve esta fiesta llamada el Día de la Madre. Por otro lado estaba la fiesta del Inti Raymi, donde se creía que moría el dios Sol y tendría que volver a nacer. Moría entonces el dios Sol en el Inti Raymi, y era una fiesta sangrienta en la cual se mataban cabras o seres humanos. Se les cortaba el pecho y se les sacaba el corazón, la tráquea y pulmones. El que sacaba la tráquea, corazón y pulmones debía de hacerlo bien o de inmediato se hacía un sacrificio humano con él. Esto era esa famosa fiesta del Inti Raymi. Y finalmente venía la fiesta de Halloween, conocida también como el cumpleaños de Satanás, porque era una fiesta de hechicería, de brujería y de entrega en pactos diabólicos y satánicos al demonio para que les diera poder para las hechiceras y los hechiceros. Muy bien, todo esto era parte de la Gran Babilonia con sus costumbres, pero no solamente eso. La Gran Babilonia se caracteriza hasta el día de hoy por muchas cosas. La Babilonia estaba metida en el esoterismo, así lo dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 13, en la cual se analizaba demasiado y se veía el caso de la astrología, con los horóscopos, los signos del zodiaco, el ocultismo, la magia, la hechicería, la brujería, la cartomancia, la quiromancia, la ideología, el yin-yang. Todo eso era parte del satanismo que se practicaba entonces. El pasar el huevo, el santiguar, el pago a la tierra, todo eso involucraba las creencias babilónicas. Las sociedades secretas nacen de allí: los masones, los francmasones, la Hermandad Blanca, Calavera y Huesos, los Rosacruces, los Caballeros Templarios, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas costumbres salían de Babilonia. Pero más aún, aparte de eso, se veía en medio de todo esto creencias en relación a este dios Tamuz. Se hacían las famosas tes para adorarlas. Las tes eran un símbolo del dios Tamuz, con un círculo solar sobre ellas, conocidas también como la cruz egipcia. La cruz egipcia era un símbolo de adoración en la cual se entregaban a todos aquellos que eran los malhechores en estas naciones. Muchas veces los malhechores eran los que creían en el Dios verdadero. De esa manera es como Satanás trataba de destruir a los fieles. De esta forma entonces se hacían estas famosas cruces a las que se les llamaba Tota o Mi Señor. Increíblemente,
Estas cruces eran puestas en varias montañas, en las casas, en las iglesias, como un símbolo de representación de protección del dios Tamuz. Ahí también crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, entregándoselo a Tamuz como que fuese una ofrenda para el diablo. Así es como dice la Biblia en Gálatas capítulo 3:10, se hizo maldición por nosotros al morir colgado de un madero. Pero al morir Jesucristo colgado de un madero, no necesariamente estaba siendo entregado al diablo. Precisamente cuando lo pusieron a Cristo en la cruz, Cristo condenó al diablo, porque 1 de Pedro 2:24 nos dice claramente que cuando Jesucristo fue levantado en la cruz y en el madero, dejó los pecados sobre el madero, y el madero representaba a Satanás, que es el dios Tamuz. Entonces, así Jesucristo, el día que parecía ser un perdedor, fue cuando triunfó, porque dejó todos los pecados sobre Satanás, que es Tamuz, y así lo derrotó para siempre para la salvación nuestra. Pero más aún, también se adoraban a los símbolos que estaban en forma del sol. Hombres y mujeres entonces vestían especialmente con símbolos de cadenas en el cuello, collares, brazaletes, todos en oro, anillos, que eran símbolo del dios solar. Todas estas prácticas eran símbolos de la esclavitud, es decir, ellos eran esclavos del sol, y por eso se ponían todas estas cosas como atuendos. Léase Isaías capítulo 3 para entender todas estas cosas. Por otro lado, también tenían la costumbre de los vestidos cortos, ya que las damas se vestían con vestidos cortos para los ritos de la fertilización, para provocar a los hombres a poder fertilizarlas, porque esto era parte de la adoración de Babilonia para la agricultura y la hechicería. Pero no solamente eso, sino que también en medio de todo esto se veían las pinturas, el tatuarse por todo el cuerpo. Las damas se pintaban los labios, pintaban las cejas, los ojos, porque todo esto era parte de la adoración a Tamuz. Los hombres entonces hacían crecer el cabello largo, porque muchos de estos eran sacerdotes que eran travestis en medio de Mesopotamia. Estos practicaban el homosexualismo, el travestismo, y también las mujeres practicaban el lesbianismo. Todo eso era parte de la adoración al dios Tamuz, y también de ahí nació la famosa Semana Santa al estilo en que hoy se conoce. En realidad, Cristo sí murió entre los meses de marzo y abril para poder dar su vida para salvar a la humanidad, y lo logró. Pero en base a eso han salido varias creencias que no necesariamente tenían que ver con la Semana Santa. Muchos asuntos que en otro momento estudiaremos de cómo esos símbolos representaban a el ocultismo. Por otro lado, dentro de las creencias babilónicas está el comunismo, el socialismo, el marxismo, el evolucionismo, la filosofía, la teosofía, la psicología, los pagos a la tierra, la creencia en los cristales, la creencia en quemar los famosos palitos de perfume, todo eso que viene del hinduismo, las escuelas de Gnosis, la nueva Acrópolis, el budismo, el panteísmo, la creencia en el dios Sol, la luna y las estrellas. Todo esto era perteneciente a la Gran Babilonia. La Gran Babilonia también tenía las famosas mujeres vestales llamadas ninfas o ñustas, a quienes se les conocía como las mujeres que no conocieron varón o monjas. También tenía la fiesta de la Cuaresma, la creencia en la hostia, las cruces, los obeliscos, el hablar con señales, con símbolos, los juramentos, los talismanes, los naipes, el tarot, la cábala, la chamanería, los fantasmas, la creencia en el regreso de los muertos, las procesiones, la adoración a las criaturas, las kermeses, las tómbolas, que eran a beneficio para sus creencias religiosas, las fiestas en las iglesias, las modas en la iglesia, las comilonas, las bebelonas, los juegos en iglesias, loterías, juegos, competencias de azar, la industria musical, la pornografía y el narcotráfico. Todo esto presenta la Biblia que es la Gran Babilonia especialmente para los últimos días, algo tremendo que ocurrirá hasta el fin del mundo. Hemos podido hasta aquí identificar a la grande Babilonia que existirá especialmente para los últimos días y contra quien el pueblo del Señor tendrá que luchar tesoneramente para denunciarla ante el mundo a fin de que nadie se junte con ella. Y esto nos lleva al día lunes 18 de marzo, la prostituta sentada sobre la bestia. La Biblia presenta que esta mujer ramera de Babilonia, con todas sus costumbres y abominaciones, que va a hacer beber a todas las naciones,
toda la humanidad, toda persona que llega a este mundo, ha llegado a participar de estos juegos, fiestas, diversiones de Babilonia. No hay nadie que se haya librado. Por eso es que el Señor invita a todo su pueblo a salir de en medio de Babilonia, para que no se mezcle con estas costumbres. Y a decir verdad, todos los que hoy pertenecen al pueblo del Señor un día han estado en Babilonia y han sido llamados a salir de ella. Pero hacia el final del tiempo se va a hacer un llamado poderoso para que todos los hijos de Dios salgan de en medio de la Babilonia, porque las plagas de Dios y la ira de Dios caerá sobre dicho poder, sobre esta triple alianza que se habrá formado por el dragón, la bestia y el falso profeta. Ahora bien, cuando se dice que la prostituta está sentada sobre la bestia, está sentada sobre las 7 cabezas de la bestia, así lo dice Apocalipsis 17:9. De tal manera que entonces, este poder está sentado sobre el poder papal. La mujer es la Iglesia Católico Romana mencionada acá. Ya lo hemos descubierto, ¿no? Por sus características, por todas las costumbres que tiene, de la adoración al sol, su llamado Pontifex Maximus, la famosa Reina del Cielo, la fiesta de la Cuaresma que se celebra allí y muchas otras cosas más. Todo esto denota a esta iglesia. Y cuando dice que está sentada sobre 7 montes, es decir, sobre el poder donde se encuentra la bestia, que ya descubrimos, ahora no voy a repasar todo eso, acerca del papado, entonces quiere decir que esta mujer debe de estar sentada allí donde está el papado, en las 7 colinas de Roma. Sin duda entonces, esto nos deja en claro que la mujer es una cosa, es la iglesia. Ahora, dicha mujer, dejemos también algo en claro, tiene sus hijas, Apocalipsis 17:5. ¿Quiénes vienen a ser sus hijas? Todas las iglesias que salieron de ella. Estamos hablando del protestantismo. Todos los protestantes que siguen creyendo en las doctrinas que enseñó Babilonia. ¿Cuáles son las doctrinas principales de Babilonia? Su idolatría. La idolatría que nace de la creencia en la inmortalidad del alma, pues se cree que todos los ídolos, todos sus dioses que tenía Babilonia, todos sus santos que hasta el día de hoy tiene, se cree que son seres que no han muerto, sino que son inmortales, que se han ido al cielo y que están desde ahí mirándonos, y que pueden interceder por nosotros y hacernos milagros. Dicha creencia de la idolatría está basada en la inmortalidad del alma. Por otro lado, la Iglesia romana ha enseñado a adorar al dios Sol, quitando de la ley de Dios el día sábado y estableciendo el domingo, que es el día dedicado al dios Sol. Estas mismas creencias se deben de ver en sus hijas, adoración en domingo como día de reposo y algunas de ellas volviéndose también creyentes de la idolatría. Muy bien, todas estas hijas en conjunto con la madre hacen la guerra al pueblo del Señor y se ve a esta mujer, dice, embriagada de la sangre de los santos. Durante el periodo de la Edad Media ya lo hizo alguna vez la Iglesia Católico Romana, pero hacia el final del tiempo van a estar juntas la madre y las hijas. Así que la mujer representa al catolicismo y al protestantismo que se han ecumenizado. Por otro lado, el poder de la bestia representa al sistema del papado. De él hablaremos a continuación en el día martes 19 de marzo. Hablando acerca del poder de la bestia, la Biblia nos dice claramente que la bestia es el sistema del papado, de quien hemos estudiado ya en el capítulo 13. Como prueba de que la bestia de color rojo aquí representa al papado, en el comentario bíblico, en la página 983, la mensajera del Señor nos dice que la bestia de color rojo es el sistema del papado, que finalmente recibirá el apoyo del protestantismo que se unirá con él. Esta es la explicación que tenemos allí. Muy bien, podemos leerla del comentario bíblico, página 983. Lo curioso es que el poder de la bestia es presentado en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, con la forma de un leopardo, que llevaba las características de las 4 bestias de Daniel capítulo 7, con patas de oso, con boca de león y el poder del dragón. Pero ahora en Apocalipsis 17 se ve a esta misma bestia pero de color rojo. ¿Por qué? Bueno, porque acá ha habido una alianza entre el dragón y esta bestia de Apocalipsis 13 que representa al papado. ¿Cómo sabemos eso? En Apocalipsis 13:4 se nos dice que el dragón le dio el poder a la bestia. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 nos dice que el dragón es de color rojo.
Como estos dos se han unido para Apocalipsis 17, la bestia ahora se ve de color rojo y tiene las características de ambos poderes. Las 7 cabezas en la bestia son 7 montañas, donde es donde se encuentra el poder del papado, las 7 colinas de Roma, Apocalipsis 17:9, y también representan a 7 reyes, que son las 7 cabezas del dragón, porque en Apocalipsis 12:3 se ve al dragón que sus 7 cabezas tienen corona, lo que significa que las 7 cabezas representan a 7 imperios, sin duda, que son más adelante vamos a ver desde Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, Estados Unidos, etc. Muy bien, ahora, teniendo eso en cuenta, resulta que el poder de la bestia aquí está en una alianza con el espiritismo. Es decir, el papado habrá aceptado al espiritismo para cuando se ve a la bestia de color rojo, que en un momento vamos a descubrir para cuándo sucedería eso. Ahora bien, el poder del espiritismo representa a todo lo que es el satanismo y el ocultismo, los poderes de las sociedades secretas que finalmente tendrían que introducirse en el Vaticano. Increíblemente esto lo hemos visto en estos últimos años. Desde que Juan Pablo I, el llamado Papa Bueno, que solo duró 33 días en el pontificado, dejó en claro que había sido invadida la Iglesia Católica por poderes ocultistas de la masonería, y pronto se descubrió que el 50% de cardenales y obispos católicos pertenecían al ocultismo. Esto demuestra que entonces, en verdad, el poder de la bestia, que no es un insulto, esto debe de quedar siempre en claro, sino que es un símbolo de la representación de Roma papal, finalmente se une con el poder del dragón infiltrado a la fuerza por este poder del espiritismo. Y los espiritistas hacen hincapié en que estamos ya por entrar a la era del Acuario, según su astrología, y la era del Acuario es una era de paz mundial, según la creencia de los astrólogos, de los satanistas. Y es curioso que la Iglesia Católica también esté proclamando este mensaje de paz mundial cuando la Biblia en ninguna parte dice que hacia el final del tiempo habrá paz mundial en la tierra, sino que lo contrario es que cuando estén diciendo paz y seguridad vendrá destrucción. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. De manera que entonces aquí identificamos ya al poder de la bestia como la bestia que era, que no es y que volverá a ser. Apocalipsis 17:8 nos da la pista para saber cuándo este poder de la bestia, representando al papado que volverá a resurgir como en la Edad Media, para que se cumpla Apocalipsis 13:3, que dice que el papado recibió su herida mortal, que ya vimos en el tema anterior que ocurrió en 1798 después de Cristo, cuando Pío VI es llevado preso por el general Berthier y deportado hasta Valencia en Francia, donde perece y cae entonces el poder católico romano del papado. Para ese tiempo recibe una herida mortal, pero dice esta herida mortal fue sanada, Apocalipsis 13:3, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Su herida mortal se sanó para 1929, cuando Benito Mussolini le devuelve los estados pontificios del Vaticano a Pío XI. Así es como entonces la herida mortal queda sanada y este poder, según la profecía, volvería a resurgir en toda la tierra. Y ahora en Apocalipsis 17:8 se nos dice que esto sucederá cuando esta bestia que era, que no es y que volverá a ser, surja del abismo y se vaya a la perdición. ¿Para cuándo va a ser esto? Así presenta Apocalipsis 17, versículo 8, el resurgimiento del papado. Y cuando resurja otra vez, se va a la perdición. Es decir, se confrontará contra la verdad para irse en oposición a esta, y será el momento cuando Cristo, el Cordero, viene del cielo para destruir a este poder y a todos sus aliados, que son las iglesias protestantes que se han unido con la Iglesia Católica y el Papado. Muy bien, teniendo en cuenta esto, significa que el poder del papado se enfrentará con el pueblo, se enfrentará con Jesucristo y Jesucristo lo destruirá hacia el final del tiempo. Pero ahora más, resulta que de este poder se dice que va a volver a ser y se va a ir a la perdición cuando se convierta en el octavo. ¿Por qué dice eso? Apocalipsis 17:11 dice, y la bestia que era, que no es el octavo, y está entre los 7 y se va a la perdición. Ahora bien, dice aquí que el poder de la bestia del papado
cuando vuelva a resurgir para poder hacer que el mundo entero la adore y se vayan todos tras ella bajo el nombre de la paz mundial, será cuando esta bestia se convierta en el octavo. Ahora bien, ¿cómo es eso del octavo? Muchos aquí han tropezado por no estudiar correctamente la hilación profética. En principio, se nos dice así: la bestia que era, que no es y que será es el octavo y está entre los 7 y se va a la perdición. ¿Quiénes son esos 7? Obviamente son los 7 que hemos descubierto de las cabezas del dragón, de las 7 cabezas del dragón. El dragón en la Biblia está representado por todos los imperios que atacaron al pueblo del Señor. En Apocalipsis 12, versículo 4 y 5 se ve que el dragón persigue a la mujer buena, que es la iglesia de Dios, de quien ya hemos estudiado en semanas anteriores. Y entonces este dragón persigue a la iglesia desde el Antiguo Testamento, antes de que nazca el niño, el Mesías, que es Jesús, hasta después de que el Mesías se va al cielo. Por tanto, entonces, debemos de ver cuáles son las naciones que persiguieron al pueblo de Dios. Fueron Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, en el Antiguo Testamento. Ahora, Juan recibe el mensaje del ángel que le dice: de estos 7 imperios, 5 ya han caído y uno es. Los 5 que habían caído eran Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. El que estaba reinando en ese tiempo era Roma. Roma pagana, que se extendió hasta 1798 como Roma papal. Es el mismo poder, no son dos poderes. Tanto Roma pagana como Roma papal están contadas en este número 6. Y luego dice así: que después del sexto vendrá uno, que es el séptimo, que durará breve tiempo. ¿Quién es este séptimo, a quien el dragón también utilizaría? La Biblia nos dice que la segunda bestia, los Estados Unidos de Norteamérica, hablarán como dragón. Eso quiere decir que los Estados Unidos de Norteamérica son el séptimo poder, y se nos dice de este séptimo poder que dura breve tiempo. No puede ser el papado, no puede ser la bestia de Apocalipsis 13, imposible. ¿Por qué? Porque esta ha durado 1260 años, eso no es breve tiempo. Las bestias anteriores han durado 100, 200, 300 años, así que breve tiempo no tiene nada 1260 años. Así que entonces este poder no es el papado, sino los Estados Unidos protestantes, que perseguirán al pueblo de Dios con las leyes dominicales. Muy bien, teniendo eso en cuenta, después de este séptimo de los Estados Unidos dice que viene el octavo, es decir, la bestia que era, que no es y será. ¿Cómo podemos saber ahora cuál de estos 7 es la bestia que es el octavo, porque dice que está entre los 7 y se va a la perdición? Bueno, sencillo. El mismo texto bíblico nos dice: 5 de estos poderes ya han caído: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. No pueden ser estos 5 porque ya están caídos. Solo nos quedarían 2: Roma y los Estados Unidos. Uno de estos 2 tiene que ser la bestia que va a ser el octavo. No pueden ser los Estados Unidos porque ellos son el número 7. Así que solamente nos queda uno, el sexto, que vuelve a ser el poder del papado, Roma unida política y religiosamente, que vuelve a resurgir para los últimos días. El papado, siendo el poder político y religioso, vuelve a resurgir siendo el sexto, ahora el octavo. Por eso se dice: es la bestia que era, porque ya fue. Y no es cuando cayó en 1798 hasta 1929, y será cuando vuelva a resurgir. ¿Cuándo es que este poder ha vuelto a resurgir con mayor fuerza? Cuando en el año 2009, Benedicto XVI exigió que se cumpliera el Tratado de Letrán de Benito Mussolini, en el cual se le devolvían los estados pontificios del Vaticano y su soberanía, pero también su autoridad, es decir, el regirse por sus propias leyes. Hasta entonces, hasta el año 2009 y 10, el Vaticano no se regía con sus propias leyes del derecho canónico, sino que estaba sometido al gobierno italiano, pero ahora ya se ha divorciado, y al divorciarse, esta bestia ha vuelto a sanarse por completo, y ahora solamente se espera que este poder de la bestia vuelva a las andadas. Pero ¿cuándo va a ser eso? Cuando toda la tierra se maraville en pos de ella, es decir, cuando cuando el poder del papado se recorre el mundo entero para juntar a todas las naciones en nombre de la paz mundial para hacer la guerra al pueblo del Señor.
Y esto lo hemos visto en estos últimos años. Juan Pablo II dio inicio al recorrido por toda la tierra para buscar la paz mundial. Le ha seguido Benedicto XVI y el actual Papa está llegando a alcanzar por fin toda la alianza que deseaban para poder establecerse como el dueño del mundo. Las profecías nos dicen claramente que dicho poder, en alianza con los 10 cuernos, que representan, dice, a 10 poderes económicos mundiales que van a tomar el mundo a través del protestantismo norteamericano. Estos poderes son los que se unen con la bestia, los protestantes, los Estados Unidos, a través del sistema económico de 10 regiones que se van a dar en la tierra y que ya empezaron con la globalización, son los que le dan todo su poder y su autoridad al papado. Y entonces estos juntos le hacen una guerra a Jesucristo, que viene por segunda vez, y todos estos son totalmente destruidos. Estamos ya viviendo en tiempos solemnes, porque estamos viviendo ya en esa época cuando estos poderes de la tierra se han dado la mano, se está llevando a cabo la globalización y el poder del papado ya pertenece ahora a la Organización de las Naciones Unidas y por lo tanto tiene el poder político en sus manos. Y ahora tomará el poder económico con la alianza de estos 10 reinos llamados así para los últimos días. Esto sucederá por completo cuando el decreto dominical salga, porque será el tiempo cuando el papado habrá logrado que todos los moradores de la tierra se postren a sus pies. Así entonces acabamos de descubrir qué cosas son las 7 cabezas de la bestia que representan a los 7 imperios a través de la historia, y también hemos descubierto a quién representan esos 10 cuernos. Y esto nos lleva al día jueves 21 de marzo, la caída de Babilonia. La caída de Babilonia. ¿Cómo se dará la caída de Babilonia, la destrucción final? La profecía bíblica nos dice que Babilonia será destruida finalmente por los poderes que un día la amaron. ¿Quiénes son los poderes que la amaron? Los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra le dieron su mano para poderla apoyar, la utilizaron como una ramera, pero ahora la destruirán. Apocalipsis capítulo 17, versículo 16, nos dice claramente que la grande Babilonia será destruida por los 10 cuernos en unión con la bestia. No la dejarán viva, sino que la quemarán como a una bruja, como a las rameras en el Antiguo Testamento. Increíblemente, así terminará este poder de la gran Babilonia. Y será cuando las 7 postreras plagas, como vimos la semana pasada, caerán sobre este poder de la grande Babilonia. ¿Cómo será esto? Bueno, el poder de la grande Babilonia recibirá las 7 postreras plagas sobre ella, porque en Apocalipsis capítulo 18, versículo 5, se nos dice claramente que este poder va a recibir las plagas. Por eso se dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque la gran Babilonia recibirá estas plagas de parte de la ira de Dios. Así es como entonces los mismos poderes que un día la adoraron, la levantaron en alto y la hicieron quedar bien ante el mundo entero, la terminarán destruyendo. Lo que significa que los reyes de la tierra, con el poder económico y el sistema del papado unido con todos los poderes de este mundo que gobiernan y dominan la tierra, los reyes del mundo matarán a toda la humanidad católica y protestante, a todos los que prefirieron su ecumenismo. Ellos serán castigados por sus mismos líderes. Esto será lo más terrible, y por eso Jesús vendrá para castigarlos a ellos por haber destruido a tanta humanidad, a quienes se engañaron y les hicieron creer mentiras. Así es como entonces se cumple la destrucción de Babilonia. Para estudiar y meditar, nos dice la lección en el día viernes que el Señor llamará a su pueblo antes de destruir finalmente a Babilonia. Mandará que su pueblo salga de en medio de todo el catolicismo y el protestantismo. Es por eso que ahora estamos predicando ese mensaje a nuestros hermanos católicos y protestantes. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni que recibáis parte de sus plagas. Nos dice sobre esto el espíritu de profecía, cómo debemos proclamar este mensaje. En tiempos de Elena de White, algunos pastores comenzaron a predicar este mensaje de una manera equivocada, porque muchos de estos pastores, en lugar de presentar las profecías de Daniel y Apocalipsis, atacaban a los poderes, atacaban insultando a los representantes católicos, a los representantes protestantes, algo que no había dicho el espíritu de profecía, ni los adventistas predicaban así.
Guillermo Miller predicaba Daniel y el Apocalipsis, mostraba quién era la bestia, el sistema del papado, mostraba la Gran Babilonia, pero lo hacía con pura Biblia, con puro Daniel y Apocalipsis. Pero algunos de estos se levantaron a hablar y a atacar a personajes. Y por eso la mensajera del Señor escribió lo siguiente en el libro de Evangelismo, en la página 419, como un llamado de atención de lo que se estaba haciendo entonces mal dentro de la misma iglesia por parte de nuestros líderes, de los predicadores. Nos dice así, Evangelismo, página 418 y 19. Existe el peligro de que nuestros pastores hablen demasiado contra los católicos y provoquen contra sí mismos los más fuertes prejuicios de esta iglesia. Hay muchas almas en la iglesia católica romana que están mirando con interés a este pueblo, pero el poder del sacerdote sobre las personas que están a su cuidado es grande, y él puede inculcarles a que no nos escuchen. Este mensaje debe ser dado, pero aunque debemos darlo, hemos de ser cuidadosos de no investir, abrumar y condenar a aquellos que no tienen la luz que nosotros tenemos. No debemos salirnos de nuestro camino para hacer ataques duros a los católicos, los que han tenido grandes privilegios y oportunidades, y que han dejado de aprovechar sus oportunidades físicas, mentales y morales, pero que han vivido para agradarse a sí mismos. ¿A quién le está diciendo esto la mensajera del Señor? A estos pastores y dirigentes que en lugar de haber estudiado Daniel y Apocalipsis dedicando su mente, su físico a tener que entender estas cosas, han preferido darse una vida de vivir para ellos, para agradarse a sí mismos, y han rehusado el estudio de estos libros de Daniel y el Apocalipsis. Y les sigue diciendo por eso a ellos, para agradarse a sí mismos y han rehusado llevar su responsabilidad, se encontrarán en mayor peligro y en mayor condenación ante Dios que aquellos que están en error respecto de puntos doctrinales y sin embargo tratan de vivir para beneficiar a los demás. No censuréis a los demás, no los condenéis. Entonces, ¿cómo se tiene que predicar? Aquí también sigue diciendo en la página 419. La lección no ha puesto todo esto. Me imagino que por falta de espacio, pero debería de ponerse porque se puede malentender un pedacito de la cita. No es bueno sacar pedacitos de citas cuando hay un capítulo entero que explica bien las cosas. Es peligroso. Muchos sacan trozos de cita y hacen decir al espíritu de profecía y a la Biblia lo que en realidad no dice. Sigue diciendo la mensajera del Señor entonces cómo se tiene que predicar el mensaje para poder salvar a nuestros hermanos tanto católicos y protestantes que se hallan en Babilonia. Dice la mensajera del Señor, se necesita un estudio mucho más profundo de la palabra de Dios. Especialmente los libros de Daniel y el Apocalipsis debieran recibir atención como nunca antes en nuestra obra. Bien podemos tener menos que decir sobre algunos temas referentes al papado, pero debemos llamar la atención a lo que los profetas y los apóstoles escribieron bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Fíjense lo que dice la mensajera del Señor. Estudiemos más Daniel y el Apocalipsis. Así tendremos que decir mucho menos sobre el papado y dejaremos decir a los profetas más bien lo que es referente al sistema del papado y a las iglesias hijas. Así que hay que dejar que la Biblia sea la que hable. Continúa diciendo más. Aquí hay un ejemplo de un pastor que predicaba así. Dice, sigo leyendo ahora la página 420, estoy leyendo el mismo capítulo de todito. Estoy haciéndolo de seguido para que entendamos bien. Dice, el pastor ese está despertando un buen interés en sus reuniones. Personas de todas las clases vienen a escuchar y a ver las imágenes de tamaño natural que él tiene de las bestias del Apocalipsis. Muchos católicos vienen a escucharlo. Muchas de sus predicaciones las hace con palabras de la Biblia. Usa tan pocas de sus palabras como sea posible, de manera que si sus oyentes hacen guerra contra lo que él dice, hacen la guerra contra la palabra de Dios. Nadie necesita pensar que los católicos están más allá de su alcance. Y en la página 152 del mismo libro El Evangelismo, la mensajera del Señor habla un poquito más acerca de este pastor y quiero compartirlo para que podamos entender cómo es que él hacía la predicación. Dice, página 152, el hermano ese, que es el mismo pastor, se espacia especialmente en las profecías de los libros de Daniel y Apocalipsis. Tiene grandes representaciones de las bestias de las cuales se habla en estos libros. Estas bestias están hechas de papel maché,
y por medio de un ingenioso dispositivo pueden ser traídas ante la congregación en el preciso momento en que él las necesita. Por medio de este esfuerzo, centenares de personas fueron inducidas a tener una mejor comprensión de la Biblia de lo que jamás habían tenido, y confiamos en que habrá muchas conversiones. Y sigue diciendo más. La labor del pastor ese me recuerda a los esfuerzos realizados entre 1842 y 1844. Presenta un claro "así dice Jehová". Tiene grandes representaciones de las bestias y símbolos de Daniel y el Apocalipsis, y los muestra en el momento oportuno. El pastor ese está despertando un buen interés por sus reuniones. La gente de todas las clases viene a escucharlo y a ver las imágenes de tamaño natural que él tiene de las bestias del Apocalipsis. Muchos católicos vienen a escucharlo. ¡Qué bonito!, ¿no? Así es como se predica el mensaje. Dice ella más: me agrada la manera en que nuestro hermano el pastor ese ha usado su ingenio y tacto para proporcionar ilustraciones adecuadas para los temas presentados, representaciones que tienen un poder convincente. Y escuchen ahora esto: tales métodos serán usados cada vez más en la terminación de la obra. Es decir, así se va a predicar para terminar la obra. Y finalmente dice: los jóvenes deben venir a escuchar las reuniones vespertinas que presenta el pastor ese y aprender de él para que salgan a predicar al igual que él. ¡Qué maravilloso! Esto es lo que dice completo el libro del evangelismo. Así que ya sabes cómo se predica este último evangelio de gloria. Maravillosa lección de esta semana. Dios te bendiga, hermano mío. Amén.